Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este ya va siendo nuestro saludo habitual. Nuevamente, Isidro, una genialidad tenerte en este espacio, en animarte a este espacio, porque ciertamente esto de la tecnología es una manera muy distinta de llegar a las personas y de hacerlo más cercano, más vivible, más apetecible el libro, ¿no? Como veíamos en una de las primeras entregas, justamente lo bello del libro es eso, que es un itinerario para hacerlo vida y para irlo dialogando. El día de hoy nos congrega un capítulo súper sabroso, los primeros hermanos. Cuatro hermanitos que dentro de esto, además, lo más divertido es cuando van diciendo, yo me voy a llamar esto, yo me voy a llamar esto, ¿no? Porque a un principio hay la idea esta de cambiarse el nombre, ¿no? Entonces, estos primeros hermanos, además, comparten mucho la realidad que ha vivido Marcelino, la realidad que él ha tenido como ser humano en los primeros años de su vida y que posiblemente por esto van encontrando mayor significancia, mayor relación y mayor gusto a la invitación que les hace el espíritu a través de Marcelino. El día de hoy somos todo oídos para que nos cuentes la sabrosura de los primeros hermanos. Bueno, igual que en el capítulo anterior, yo les voy a dar una pregunta que llega como al centro de este capítulo 6 de los primeros hermanitos. La pregunta es, ¿cómo puedo retornar yo a mi primer amor? Al amor de mi vida, a mis primeros, no sé, el que se ha casado, a mis primeros enamoramientos, el que es religioso, a los primeros ideales. ¿Por qué? Porque justamente este capítulo nos ilumina sobre lo más precioso de la congregación marista, que son los primeritos hermanos. Es como decir de la Iglesia aquellas primeras comunidades cristianas que se habla en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, bueno, el capítulo de los primeros hermanos es, yo diría que es encantador. Los primeros hermanos, yo pongo en la introducción de este capítulo que son hermanos sencillos. La gente decía, son de los nuestros, son como nosotros, son de nuestros pueblos. Y realmente, porque era así, es decir, a los primeros hermanos, todas las gentes y vecinos de la Bala los conocían. Y tal vez por eso fue una de las razones del precioso y humilde a la vez éxito de los primeros hermanos, porque la gente los conocía y decía, son de los nuestros, son como nosotros. Bueno, los primeros hermanos eran simpáticos, tenían personalidades distintas, eran muy luchadores, entrañables, queridos, fraternos, amantes de María, eran trabajadores, lo dieron todo, emocionaban, eran demasiado inocentes, diría yo. Y por eso tal vez tan transparentes, acogedores, eran todos uno. Con mucha tristeza, el hermano Francisco, él fue el cuarto hermanito de la congregación, pero él vivió muchos años, él vivió hasta los 70 años, más o menos, y al final de su vida escribía una circular a los hermanos, a todos los hermanos, diciendo más o menos, ya se nos han ido casi todos los hermanitos de la primera hora, aquellos que vivieron, comieron, oraron, sufrieron y gozaron con el mismo Marcelino Champagnat, nuestro querido padre. Es decir, eran considerados estos primeros hermanos como el tesoro, como la primera joya, no sé, como esa savia nueva que se va traspasando de persona a persona. Y aquí, pues habría que ir nombrando. Es muy bonito recordar al hermano Luis, que es el primer maestro de novicios, debió ser maestro de novicios a los 22 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente tenía unos añitos de experiencia. Al hermano Lorenzo, que el hermano Lorenzo es el catequista. Cuando Champagnat entregaba la misión a los hermanos y siempre iban de a dos o de a tres, al hermano Lorenzo le mandaba solo, porque él era el catequista allá en el Bessat, una ciudad, un pequeño pueblo de la montaña con nieve. Y bueno. El hermano Lorenzo siempre le costaba hacer clase porque le costaba la disciplina, pero sin embargo era encantador en la catequesis y toda su vida fue catequista.
O el hermano Francisco, ese niño de 10 años que llegó a ser postulante. Su madre lo entregó al padre Champañá diciéndole, ya se lo he entregado a María, se lo entrego a usted para que haga de él lo que usted desee. Ese es muy, muy interesante. El hermano Francisco es el hermanito, podríamos decir, privilegiado positivamente hablando de Champañá, es decir, tuvo mucho cariño por él siempre, lo formó muy bien, hasta le enseñaba latín, oye, el latín que estaba casi prohibido porque eso era una norma, tenía los derechos la universidad de enseñar latín, y entonces Champañá le enseñaba. El hermano Juan Pedro, que es un hermano, el hermano Juan Pedro es el primero que murió, el primer hermano que murió jovencito a los 28 o 30 años, y este hermano se caracterizaba por el amor comunitario. Champañá le entregaba algo para su camino, para alimentarse, y él decía, no, padre Champañá, lo voy a guardar para cuando llegue a la comunidad de los hermanos, entre todos lo compartimos, y cuando comemos este pan bendito que viene del Hermitage, todos van a estar encantados de recordar a los primeros, a los hermanos que están por aquí. Es decir, esos estilos. O el hermano Estanislao se le llama la perla, la joya, porque es un hermano encantador que nunca estuvo en las escuelas, en los colegios, pero siempre estuvo al servicio de Marcelino Champañá. Enfermero, acogedor, cuidador, cocinero, sastre, bueno, él hacía de todo. O el hermano Juan Bautista, que era el periodista. El hermano Juan Bautista es el que escribió todos los relatos y las vidas de Champañá y los escritos. O el hermano Hipólito, que estaba un poco cojo y siempre se quejaba que no podía subir, no podía bajar. Y el padre Champañá, sabiendo lo que iba a hacer con él, le dijo un día en la oración, hermano Hipólito, usted está llegando a la oración todos los días un poco tarde. Y él decía, padre Champañá, es que como estoy cojo, tengo que bajar al río a lavarme, después tengo que subir a la casa a vestirme, y cuando los hermanos ya están en la oración, yo todavía estoy. Bueno, pues al día siguiente Champañá fue a Saint-Chamond a comprarle un cántaro para llenárselo de agua todos los días en el dormitorio y que se pudiera lavar. O sea, de esos gestos que son bonitos. El hermano Buenaventura, que fue maestro de novicios durante 20 años. El hermano Silvestre, a todos nos gusta escuchar siempre del hermano Silvestre. Este hermano Silvestre era un hermano un tanto o muy inmaduro, en realidad. De hecho, entró a la congregación teniendo 12 años. ¿Cómo no iba a ser inmaduro? Pero los hermanos siempre le criticaban porque era distraído, hacía travesuras, cortaba mal el pelo a propósito, hacía ruidos, subía la carretilla, manchaba de aceite las salas, cuidaba mal las cosas. Bueno, pero el hermano Silvestre amaba tanto a Champañá porque Champañá en realidad tenía una paciencia de oro y le perdonaba todas las cosas que pasaban, ¿no? Entonces, este hermano Silvestre tenía tanto amor por Champañá que se le ocurrió escribir un libro de Marcelino Champañá. Es decir, cuando todos los hermanos se les pidió una paginita, 2 paginitas de testimonio para la beatificación y para que estuviera escrito, pues Silvestre dijo, una paginita, yo voy a escribir un libro, y he escribido realmente un libro, ¿eh? O, por ejemplo, la vida de Casiano y Arsenio, que son 2 hermanos que entraron al noviciado teniendo 44 y 49 años. Eran laicos que Champañá acompañó y finalmente decidieron entrar en la congregación. Yo diría que este capítulo de los primeros hermanos gusta porque gusta contemplar cómo fueron los orígenes. Los orígenes fueron muy sencillos, muy pobres, muy austeros, muy humildes, y donde realmente Champañá pues generó todo lo que fueron los orígenes. Nosotros solemos decir que todos los inicios son muy difíciles. Fundar un colegio es muy difícil, organizar una familia es muy difícil, siempre, pero a la vez de la dificultad está el encanto. Es decir, las cosas cuando cuestan tienen su encanto que nos gusta muchísimo recordarlas. Así que yo diría que esos son los temas fundamentales
de estas vidas de los primeros hermanos. Hay libros con las vidas, de otro día podíamos ocupar para hablar de las vidas de los hermanitos. Qué lindo. Dentro de la pregunta que nos hacías y dentro de lo que nos ibas contando, a mí me ha ido resonando varias cosas. El tema de la disciplina. José Antonio siempre dice, a este le cuesta la disciplina, a este le cuesta esto. Pero en esa tónica de la pregunta que nos lanzas, ¿cuál crees o cuáles serían las situaciones que tú vas encontrando allí en la comunidad donde estás que refleja estas vivencias de los primeros hermanos? Que lo que encuentras en Saturnino, lo que encuentras en Jesús, lo que encuentras en José Antonio, en ti mismo. Cuéntanos un poquito de esto que ocurre ahí en Barrio Lindo. Yo creo que los hermanos tenemos lo que habíamos dicho en el primer capítulo, tenemos el ADN marista en nuestras venas. ¿Por qué? Porque primero hay unos libros, por ejemplo, tengo aquí las constituciones que acaban de salir, ¿ya? Acaban de salir nuevas. Tenemos libros de la congregación que nos van inspirando el estilo de la formación, ¿ya? El estilo de ser, el modo de ser. Tenemos una regla de vida y sobre todo hace unos decenios nuestros seminarios de formación pues formaban igual. Y yo creo que formaban igual que los primeros hermanos, salvando el tiempo y las circunstancias, ¿ya? Entonces yo te puedo decir que el hermano José Antonio, Jesús, Saturnino y yo tenemos probablemente los mismos estilos que tenían estos hermanitos. No sé, por ejemplo, el amor a María. Esto surge, pero surge desde dentro, desde el corazón. Yo creo que todos nosotros amamos a María. El servicio, por ejemplo. Poner la mesa, preocuparte del otro, preparar un poco la oración, que el jardín esté bonito, que la casa esté limpia. Estos pequeños detalles son típicos maristas, ¿ya? El pensar en el otro, en el escuchar el otro, las conversaciones. Hasta nosotros, por ejemplo, nosotros 4, ahora no lo estoy haciendo, que es de noche. Pero, por ejemplo, todos los días después de cenar jugamos un poquito a las cartas. Es un momento de recreación bonito. ¿Qué es eso? No es jugar o no jugar, es hacer fraternidad. Entonces yo creo que los 4 hermanos tenemos un estilo de fraternidad muy similar a lo que hacían los primeros hermanos. Dicen los escritos que hasta Champañá jugaba a las bochas con los hermanos y dedicaba tiempos de ocio para estar con los hermanos. Y yo diría que en general hay mucho el estilo de misión. Somos educadores, a mí me encanta ser educador, hacer clase, hacer catequesis. Eso lo hicieron los primeros hermanos. Entonces yo diría que los hermanos hoy somos o regeneramos el espíritu de los primeros hermanos de la congregación. Pero Rodrigo, no hay que decir solamente los hermanos, porque hoy día los laicos tienen también mucho del ADN de los primeros hermanos maristas. Qué hermoso lo que acabas de decir, porque todos y todas estamos invitados justamente a rehacer, a revivir todas estas situaciones. Vean que en todos los procesos formativos, en todo el espacio que la congregación va lanzándonos, están invitándonos a vivir esto, a apasionarnos por esto. Yo tengo la dicha de conocer Barrio Lindo, no cuando estabas tú, antecitos. Sí. También ahí ha aparecido Gregorio algún rato en la comunidad, ahí de pasada y demás. Y ciertamente esa vivencia es importante. Y aquí vamos tal vez a aprovechar de hacer algo que tú también lo ibas contando con estos hermanos que entran a los 44 y a los 49 a la congregación. Vamos a aprovechar de hacer un poquito de promoción vocacional. Si tú tuvieras que invitar a un joven a vivir la vocación de hermano marista, ¿qué sería lo que en este momento tú le invitarías a vivir como un desafío dentro de un contexto que ciertamente en muchas oportunidades puede ser o no religioso o simplemente de ritos tradicionales? Bueno, en esto de la vocación hay que decir que siempre o casi siempre elegimos la mejor vocación para cada uno. Es decir,
el que elige la vocación matrimonial para él es la mejor del mundo. Yo he elegido ser hermano marista, para mí es la mejor del mundo. ¿Por qué? Porque es en aquella que yo soy más feliz, puedo amar más, soy más humano y además es la voluntad de Dios. Si un joven estuviera escuchando o quisiera escuchar la oferta, pues yo le diría, bueno, aquí se presenta todo, pero yo le diría 2 o 3 aspectos que son maravillosos. Uno es el vivir la fraternidad, ¿ya? Tanto la fraternidad de hermanos como la fraternidad universal. La fraternidad marista nos hace ser hermanos universales, tanto en Bolivia como si me voy de misionero a la selva brasileña, o bien a los países en dificultades de Haití o de África. Y además tengo que ser hermano, no solamente de mis hermanos y de todas las personas, sino de los niños, de los más pobres, también de las cosas y sobre todo de la creación. Entonces, este tema de la fraternidad es un ofrecimiento muy bonito y muy válido para la vocación de hermano. Y además, por supuesto, es dedicarse a entregar la vida de lleno en favor de los niños con mayores dificultades. Para el que tiene vocación y Dios se la ofrece y se la regala, es una vocación maravillosa para sentirse feliz y hacer el bien durante toda la vida. Gracias, Isidro. Gracias por haberte dejado exprimir tanto en este capítulo que nos ha dado tanto de qué hablar. Y como bien decías, posiblemente nos permita hacer una nueva serie o un nuevo ciclo. Prepárense para la temporada 2 de hablar de los primeros hermanos. Nos vamos despidiendo en este capítulo y tus palabras finales y de invitación para el siguiente capítulo. Muy bien, pues así como era una invitación a retornar al primer amor y a lo mejor de nuestras vidas, pues yo les invito que sigan con mucho ánimo hasta el siguiente capítulo, que es sobre la identidad, la misión y el espíritu de la congregación y del carisma marista. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias a quienes nos siguen. Hasta el siguiente capítulo.